vamos a cerrar esta parte. ¿Algún grupo que quiera compartir su resultado, por favor? Su análisis. De los que no han hecho antes, de los que no hicieron antes, por favor, sería mejor. No recuerdo los números, pero... O sea, puede ser nuestro grupo, pero no llegamos a encontrar la No importa, no importa, vamos. Listo. Esto fue lo que hicimos. Todavía no, un instante. Ahora sí. Ya, nosotros primero hicimos lo que fue el diagrama de cuerpo libre, desplazamos primero la primera masa, desplazamos primero la primera masa con un W1 y luego la segunda con un W2. Y sacamos el diagrama de cuerpo libre para ambos casos. De ahí hicimos las ecuaciones de movimiento. Perdón por la escritura, pero es complicado escribir. Sí, yo sé. Sí. Ya, y de ahí hicimos sumatoria de fuerzas para ambas masas. Y sacamos las ecuaciones de movimiento, y de ahí las pusimos de manera matricial. Y hasta ahí llegamos por aquí. Mira, ok. Ya igual de ahí va a sacar el determinante de la matriz y igualarlo a la fuerza. Ok, chévere, gracias. Uno de los ejercicios que yo les decía, ¿no?, a un grupo era como una especie de reto. A veces, o sea, si ustedes se sienten confortables, hay que hacerlo. Podría ser, perdón. Si es que no, pues ni hablar. Den este paso intermedio y todo lo demás. Pero veo el sistema y puedo yo escribir ecuaciones de movimiento sin necesidad de hacer el diagrama de curva libre y todo lo demás. Cuando es un sistema sencillo como el que les mostré, es posible hacerlo. Más o menos uno tiene la idea de dónde va a pasar cada término y todo lo demás. Pero si es que no, pues eso es lo que hay que hacer. Bueno, claramente lo que quedamos, ¿no? Ya no tengo mucho tiempo, entonces tengo que cerrarlo allí. La otra cosa que quería yo era, ¿hay algún problema, alguna inquietud sobre el trabajo que se ha asignado? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Varias preguntas. Sí. Es que, por ejemplo, nosotros ya pudimos encontrar las frecuencias naturales y los modos de vibración. ¿Ya? Y justamente estaba viendo cuando hicimos el ejercicio de la hélice y encontramos la condición de frontera cuando la sumatoria de fuerzas en Y era igual a la masa del propulsor por la aceleración del sistema. Ahí nosotros reemplazamos menos W al cuadrado por, o puedo proyectarlo mejor, voy a abrir el archivo. ¿Dónde está? Un par de comentarios, fíjese. Acabamos de decir, sumatoria de fuerza igual masa por la aceleración. Usted está analizando solamente el propulsor. Entonces es la aceleración del propulsor. Entonces, cuidado porque de repetirlo, uno lo aprende bien. ¿Ves? En este caso, no es el sistema del eje, es el propulsor, porque solamente es una masa concentrada la que está analizando. Si usted me dice, es la inercia, la masa por la inercia de aceleración del centro de gravedad del sistema, eso es una locura, porque tiene una cosa bien larga, incluyendo los soportes. Los soportes ejercen fuerza. Y me dice usted la locura que implica eso. Pero en fin. Sí, por ejemplo, en el proyecto nosotros consideramos la masa como una fuerza puntual, que sería el peso de la masita chiquita. Sin embargo, cuando quería, por así decirlo, encontrar como que el cortante, haciendo como que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, quería reemplazar por esta expresión, pero como solamente era, no era la segunda derivada, sino solamente sería como que por la fuerza, que sería el peso. No. Recuerde lo que hemos dicho acá. El peso es una cuestión estática. Por eso es importante decir, voy a partir de la posición de equilibrio estático. Entonces, en el momento que usted dice la posición de equilibrio estático, entonces, usted aplicó el peso, que es una fuerza estática,
tiene la fuerza cortante estática, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya se anuló. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda V, que depende del tiempo. Esa es la parte que nos interesa en este momento, no la anterior. Eso tiene que estar bien claro. Si ya olvidémonos de la parte estática y solamente trabajamos con la parte que depende del tiempo, que es la parte dinámica, que es lo interesante de este curso. Ya. Mi pregunta era si este W sale de derivar 2 veces Claro, claro. ¿verdad? Ese W sale del término que usted tiene arriba. Usted dice, arriba tiene masa del propulsor por la aceleración del propulsor. Entonces, la aceleración de ese punto, del punto extremo, es igual a 2 veces la derivada de la posición de ese punto. Entonces, al derivar 2 veces respecto del tiempo, le aparece el menos omega cuadrado por la posición o el desplazamiento de ese punto, que es exactamente xn por t de t. Exactamente. Entonces, la aceleración es menos omega cuadrado xn t de t. Esa es la aproximación para la derivada en ese punto. Considerando que si la excitación, perdón, en este caso la oscilación es de tipo armónico porque ese es el tipo que estamos esperando. Sí. Sí, gracias, doctor. Y, por ejemplo, respecto a la convergencia, ¿se refiere a saber el porcentaje de diferencia? O sea, si ustedes me dicen que han aceptado un 3-4% de diferencia, pues ni hablar, tendré que aceptarlo. Pero lo importante es el mensaje. Es decir, igual que con elementos finitos. Usted dice, yo hago una discretización y ya obtengo un valor. No, tiene que tener el mensaje aquí adentro. Oye, ¿es posible? Sería bueno tener idea de cuánto cambiaría la respuesta si hago una discretización más pequeña. Eso tiene que estar en algún lado. Entonces, eso de preocuparse, de saber qué pasaría si, ¿sí? Tiene que estar en algún lado. Entonces, en su metodología tiene que estar siempre eso. Eso es lo que me gustaría. Entonces, si usted determina, es decir, con esta discretización es adecuada, por esta razón, pues simplemente lo vamos a aceptar. Entonces, si usted me dice que utiliza una partición de L sobre 4, es obvio que no va a ser suficiente. Es decir, pero de ahí en adelante, es decir, lo importante es el mensaje. El mensaje es que cuando hago una solución discreta, siempre tengo que tener en mente que de alguna manera tengo que asegurarme de que esa solución discreta esté razonablemente cerca de la solución analítica. Gracias, doctor. Sí, porque tenemos la primera frecuencia natural, una diferencia porcentual del 2%, o sea, 2%. Entonces, como que estamos bastante bien, el resto es 0 puntos. Extremadamente bien. Es muy bien, muy bien. Es que utilizamos 24 puntos. Y también quería consultarle respecto a la transformada de Fourier de la gráfica que decae. ¿Ya? El tiempo, no se nos ocurrió cómo podríamos hacer. Por ejemplo, no sé por qué nosotros tenemos dos gráficas, que es la oscilación libre y la oscilación forzada. La de transformada de Fourier tenemos que utilizar la gráfica de oscilación forzada, pero... No, solo libre. ¿Solo libre? Y la gráfica de oscilación forzada no la... No, o sea, en el caso de oscilación forzada, lo que se tiene es, ustedes pueden hacer un zoom en una zona donde, ¿cuál es el problema con la oscilación forzada? Que la frecuencia va cambiando continuamente. O sea, recuerden ustedes, si yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 5 excitaciones actuando simultáneamente, todas las excitaciones son estables. Es decir, cada excitación tiene una amplitud y una frecuencia. Entonces, actúan sobre el sistema responde. Pero el sistema responde con una respuesta combinada a todas las excitaciones. Entonces, yo tengo una excitación que es la combinación de la respuesta a cada una de ellas. Pero esa respuesta es estable. En el caso de oscilación forzada, lo que hicimos en el laboratorio no es estable. O sea,
el ingeniero Isaac lo que hizo fue decir, mire, yo voy a trabajar desde esta frecuencia hasta esta frecuencia. Y entonces, conforme pasa el tiempo, la frecuencia de la excitación, porque el movimiento de la base, va cambiando en el tiempo. Entonces, al comienzo, t igual 1, 2 segundos, tiene una frecuencia relativamente baja. En cambio, a tiempo igual 1 minuto, la frecuencia es bastante mayor. Entonces, hacer una transformada de Fourier de eso, pues pierde un poco el sentido, porque es la misma excitación, sino que cambió en la frecuencia a lo largo del tiempo. Entonces, no tiene sentido hacer esa transformada de Fourier. Lo que se puede hacer es un zoom alrededor de las zonas donde usted nota que hay un incremento en respuesta. Entonces, con ese zoom, tiene 3, 4 ciclos, usted puede identificar el periodo. Entonces, usted puede decir, ok, alrededor de este segundo central, aproximadamente la frecuencia con que actuaba el vibrador es tanto, porque tiene el periodo. Y como usted nota que las respuestas son bien grandes, entonces puede decir, ok, en esta zona, con el vibrador actuando con este periodo, yo tengo una resonancia porque la respuesta del sistema se ha incrementado tremendamente. No sé si me explico. Sí, entonces, yo debo encontrar la frecuencia de excitación cuando está en resonancia. Claro, porque esa a la larga significa la frecuencia natural. Entonces, usted tiene frecuencia, digamos, oscilación libre. Entonces, esto está a 0, de pronto lo desplaza y lo deja caer. Y entonces tiene una cosa así. Ya está. Entonces, si usted coge, vamos, desde por aquí hasta por acá, aquí solamente hay una frecuencia natural, una frecuencia de oscilación, que es la frecuencia de la primera. Lo que yo les decía era que realmente el sistema está vibrando con un número infinito de frecuencias naturales, pero la primera es la que más fácilmente se refleja. Entonces, yo hago la transformada de Fourier y entonces aquí voy a tener frecuencia y aquí voy a tener la transformada de Fourier de la señal. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Voy a tener una cosa así y por aquí aparecen unos piquillos medio raros. Entonces, estos de aquí, yo no estoy seguro si corresponde a alguna de las frecuencias naturales. Este de aquí definitivamente que es a la primera. Entonces, esto le da una idea de el valor en el que probablemente vaya a estar la primera frecuencia natural. Y estas de aquí es posible que signifiquen la segunda y la tercera. Yo no sé. Eso es oscilación libre. En el caso de oscilación forzada, usted tiene, bueno, esto es tiempo también. Entonces, con la transformada Fourier verificamos como que las frecuencias naturales teóricas. Sí. Las teóricas, las analíticas y la que es por el método de frecuencias finitas. Aquí usted tiene que esto está así y de pronto se incrementa y luego se reduce. Luego se incrementa y luego se reduce, etc. Entonces, lo que podemos hacer es aquí hacer un zoom. Entonces, si hago un zoom, entonces yo voy a tener en este rango de tiempo, de aquí a acá, yo voy a tener que claramente yo veo los ciclos. Entonces, este periodo de aquí, entonces me va a corresponder a una de las frecuencias naturales. Hago un zoom aquí. Entonces, voy a tratar de dibujarlo. Usted ve que lo estoy tratando de dibujar más cercano. Entonces, el periodo aquí va a ser diferente al de acá, va a ser más pequeño. Y claramente el hecho de que yo incremento me dice que aquí hay una resonancia, acá hay otra resonancia. Esta resonancia tiene este periodo de oscilación y por tanto lo puede calcular la frecuencia. Igual con el de acá. Y si hubiera otro, pues ni hablar, va a aparecer por acá. Y asimismo, con este
alrededor de esta frecuencia natural, usted tenía una forma en que la viga vibraba. En cambio, con este de acá, cambia la forma. Entonces, esa forma con que vibra alrededor de este instante de tiempo es el modo de vibración, que es el que usted va a comparar. Entonces, si este de aquí fuera la frecuencia natural primera, si fuera, entonces este valor de aquí está relacionado con este valor de acá. Y esos dos, a su vez, usted los puede calcular utilizando, en el caso de oscilación sin la masa concentrada, lo puede calcular con sus resultados analíticos. Y si es en el caso de la masa, y con el resultado de diferencia finita. Y en el caso en que usted tenga la masa concentrada, puede comparar el resultado de la izquierda, ¿sí? El valor de F01, este de aquí, con el valor de acá y además con el valor con diferencias finitas. No sé si hay alguna otra inquietud. Me alegro. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Doctor, a mí no me quedó tan claro lo que explicó al principio de que decía de la fuerza puntual y la segunda derivada, o sea, tomar la masa como fuerza puntual, la masa que está en el extremo. Lo único que estamos haciendo es simplemente aplicar nuestros conceptos de mecánica de sólidos. Si yo tengo un sistema, ¿sí? Para arriba es Y. Y en esta dirección medimos el V. Entonces, usted coge, hace un corte, ¿sí? Ese es el método de secciones. Entonces, en esta corte de aquí, esa es una cara positiva. Entonces, en esta cara positiva, si yo quiero analizar este pedazo que está aquí, entonces, como estoy dejando de lado lo que está en el lado derecho, entonces yo tengo que considerar lo que dejé de lado y considerar la acción sobre lo que pasa en el lado izquierdo. Entonces, esa acción la hemos resumido como si fuera la fuerza cortante y el momento flector. Entonces, una vez consideramos, por ejemplo, pongamos aquí una fuerza externa. Estas fuerzas externas y las fuerzas internas, entonces yo puedo tener equilibrio de este segmento. Entonces, este es un segmento, equilibrio del segmento. Entonces, hacemos un corte y consideramos el equilibrio de este pedazo, que es lo que tengo aquí. Para considerar ese equilibrio, entonces tengo que incluir las fuerzas internas en ese corte, porque estoy dejando de lado lo que está en el lado derecho. ¿Sí? Entonces, en el caso nuestro, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos, no voy a dibujar como un propulsor porque me toma más tiempo. Aquí tengo una masa sub C concentrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella está moviéndose P sub C, este es el movimiento, pero ahora depende del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Hagamos un corte aquí en la viga, igual que hicimos acá. Entonces, ahora tenemos esto. Entonces, aquí está la masa sub C. Ahora, esa masa se está moviendo con esta función de aquí. Entonces, usted dice, yo quiero aplicar el equilibrio dinámico de este pedazo. ¿Por qué dinámico? Porque ahora todo depende del tiempo. Entonces, ¿qué decimos? Y yo estoy cortando aquí y estoy dejando de lado lo que está en el lado izquierdo. ¿Qué tengo que hacer? Incluir en este punto la fuerza cortante. La diferencia es que ahora tiene que depender del tiempo porque todo depende del tiempo. Entonces, una vez que tengo eso, procedo. Yo digo, como esto depende del tiempo, entonces yo digo sumatorio de fuerzas en dirección Y, ya no es cero, sino que es masa por la aceleración de ese punto, porque todo esto de aquí es un solo punto. Es como si fuera una cosa, una masa puntual. ¿Sí? Ya está. Entonces ahí procedemos. Entonces, ¿qué fuerzas tengo aquí? El peso. El peso es una cuestión estática, ya se fue. Entonces, esto que está aquí, mostrado aquí, esta es la posición de equilibrio estático. Entonces, aquí yo tenía el peso y la fuerza cortante. Esas ya se cancelaron. Entonces, si lo quiere, póngalo, pero se va a cancelar. Entonces, ¿para qué ponerlo?
Entonces, ¿qué me queda aquí? Las fuerzas dinámicas. Entonces, aquí está la fuerza dinámica, la fuerza cortante, y aquí está la derivada de esto que me da la aceleración. ¿John Arias? Sí, doctor, ya ahí me quedó más Ok. claro. Entonces, Gracias. aquí lo que le decía a la señorita Gutenberg. Entonces, este de aquí va a ser menos omega cuadrado por v sub c, que depende del tiempo. Y este de aquí lo ponemos como x sub c, esa es la posición c, y por t, que depende del tiempo. Y ese punto de ahí se lo usa como condición de frontera, ¿no? Exactamente. Entonces, la condición de frontera es de que la fuerza cortante en este punto va a valer, de aquí sale, porque yo tengo que esto es menos v L. Entonces, le puedo cambiar el signo y yo puedo decir que la fuerza cortante en esta sección de aquí, que está muy cerca del extremo de la viga, porque este corte es muy cerquita de aquí, va a ser igual a esto que está aquí. Entonces, ahí procedemos, aproximamos la fuerza cortante con la tercera derivada, etcétera, etcétera, etcétera. Cancelamos la dependencia del tiempo y me queda una expresión en función de las X alrededor de ese punto. Listo, doctor. Gracias. De nada, de nada. No sé si hay alguna otra inquietud respecto de la tarea. Por favor, esto hay que completarlo este domingo, porque la próxima semana es semana de exámenes y ya. Entonces, quisiera que ustedes se dediquen exclusivamente a prepararse para los exámenes. Entonces, me da la impresión de que están atrasados en esa tarea. Nos quedan 10 minutos. Vamos con los puntos negativos. Déjenme tomar nota. Lo que hicimos, el ejercicio que hicimos ayer con elementos finitos fue extremadamente útil. Algunas observaciones las tomé y se las comenté a los colegas. Y entonces, algunos colegas estuvieron muy interesados en alguno de esos puntos. Es decir, realmente, y lo puse como correo electrónico a los demás profesores. Entonces, quiero decirles es que las observaciones que hacen ustedes sí las tomamos en cuenta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorar este curso? Esa es la pregunta que les hago a ustedes. Tengo aquí un papel para anotar. Escucho. Sister Gutenberg. Sí, doctor. Cualquier cosa. Por ejemplo, más que decir, tal vez, no sé si podría tal vez pedir algún consejo, porque realmente creo que me esfuerzo bastante y comprendo el material, pero hay veces que, por ejemplo, en las lecciones estoy convencida, o sea, he hecho como que algunos ejercicios similares e intento asimilarlo, pero estoy totalmente equivocada y no sé si, por ejemplo, el primer ejercicio, yo hice ejercicios en donde se movía la barra y tenía el movimiento vertical y la rotación. Entonces yo dije, ahí tengo 2 grados de libertad por los 2 movimientos y aparte consideraría el movimiento de la masa que está en el extremo de la viga. No consideré como que si fuese... Claro, pero es que eso es conceptual, porque si usted dice que esto es algo y esto es otro, eso significa que están separados. O sea, si yo digo, yo necesito describir este movimiento y aparte necesito describir el de acá, entonces significa que los dos están separados. Es decir, es como si fuera rota la viga. Claro. Ay, no sé si tal vez me falta hacer más ejercicios, no sé. No. O sea, yo creo que, o sea, muchas veces eso es un error. Es decir, concentrarse en ejercicios. Vamos a los conceptos. Fíjense bien, hoy día, cuánto les he insistido. Primero, un diagrama de cuerpo libre, claramente. Es decir, si ustedes están en los cursos previos de estática y todo lo demás, sí. Es decir,
Simplemente empezaban y llegaban a la posición de equilibrio estático. Eso es lo que hemos hecho hasta aquí. En este curso, cuando depende de la dinámica, es, ok, supongamos que ustedes llegaron allí. Lo que nos interesa ahora es qué pasa de aquí en adelante. Por eso es importante que usted me diga, ok, aquí está mi posición de equilibrio estático. Claramente. Entonces, de aquí digo, yo me voy a mover. Eso es lo que en este curso nos interesa. Entonces, como usted dice, estoy fuera del equilibrio estático, eso significa que las fuerzas no se cancelan. Si las fuerzas se cancelaran completamente, estuviera aquí. Pero por alguna razón estoy fuera de ella. Estoy fuera del equilibrio estático. Entonces, fíjense bien, por concepto, si usted dice, yo estoy fuera del equilibrio estático, significa que las fuerzas netas no son cero. One more time. Si usted está fuera de la posición de equilibrio estático, las fuerzas que actúan sobre el sistema no están equilibradas. Y si no están equilibradas, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado si no, las fuerzas no están equilibradas? Diferente de cero. ¿Qué pasa en el sistema si es que las fuerzas que actúan sobre él no están equilibradas? ¿Qué pasa sobre él? Se mueve. Se mueve, pero eso no es suficiente. Se mueve Y vibra. con aceleración. Es que ese es el concepto nuevo. El barco avanza con velocidad constante. Eso es equilibrio estático propiamente. Sumatoria de fuerza es igual 0. La resistencia para atrás, el empuje para allá y ya está. Deje de andar el propulsor. Empieza a desacelerarse, es decir, a bajar la velocidad. Eso es interesante para mí. Dinámica. Sumatoria de fuerza es igual masa por aceleración. En ese momento, en la masa, como hay aceleración, yo tengo que incluir la masa añadida. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Masa por aceleración. Ese concepto Ahora, fíjense bien, masa por aceleración ¿de quién? Del centro de gravedad. Esos conceptos, fíjense bien, no los traen bien asentados. Yo intenté, si ustedes recuerdan, ustedes pueden ver las grabaciones, está claro allí. ¿Cuántas veces yo les insistí? No es la aceleración simplemente, es la aceleración del centro de gravedad. Pero no puedo más. ¿Cuántas veces les insistí? Es decir, el peso y toda la vaina ya se canceló. Si usted me pone el peso, perfecto. Entonces, el desplazamiento tiene que diferenciarme. Puede poner un D sub 0 y un término dependiente del tiempo. Entonces, el término de D sub 0 con las rigideces y toda la geometría se cancela con el peso y la geometría. Perfecto, ya está. Y me queda lo que me interesa, la parte dependiente del tiempo. ¿Es esta la primera vez que se lo digo? El problema es que ustedes no estudian. Sí, estudiamos. Mucho. No, ustedes lo que hacen es, o sea, aquí están las notas del curso. Los dejan bien asentaditos allí, le sacan las hojas porque necesito para hacer otra cosa, anotar los mandados y empiezo a hacer problemas. Pero los problemas se hacen después de estar claros de los conceptos. Entonces, primero hay que revisar los conceptos. Luego intento aplicarlo. No necesito aplicar 10. Necesito aplicar algunos ejemplos clásicos, pero resolverlos bien. El problema es que en la literatura hay muchos problemas. Entonces, ustedes cogen un problema y ¿qué es lo que pasa? Que el problema viene con la solución. Yo los reto a ustedes. De 10 veces que ustedes van a un problema para resolverlo, supuestamente, 9 trae la solución. Traiga, ¿cómo? Perdón, no escuché. Trae la solución. Ya está resuelto. Entonces, lo voy a resolver yo. Pero tengo una pequeña dificultad y estoy viendo acá la solución. Eso es equivalente cuando yo hago
estábamos en presencial. ¿Se acuerdan? Sí existía ese término, aula de clases. ¿Sí se acuerdan? Y en el aula de clase yo ponía un problema y le daba un par de minutos para que lo piensen y todo lo demás. Lo discutíamos, yo avanzaba con la solución y todo lo demás. Yo veía a los estudiantes, los ojos. ¡Wow! Lo entendí bien. Les daba un problema similar para el deber. ¿Y qué pasó ahora? Ustedes se dan cuenta que realmente no lo habían entendido. Y eso es normal. Eso es normal. Porque si el de allá está guiándome en la solución, yo me echo para atrás. Eso es normal. Por eso es la importancia de las tareas. Entonces me doy cuenta que no puedo. ¿Qué tengo que hacer? No llorar, no copiarlo, volver a los conceptos, a las notas de clase, revisar los conceptos. Luego reviso el ejemplo de clase y luego otra vez intento resolver este problema que es similar al de allá, pero no es exactamente igual. Escuchemos a alguien más. Señor Delgado, ¿alguna sugerencia para este curso? Buen día, doctor. Lo Bueno, no sé si es sugerencia, pero sí. por ejemplo, tengo una duda con respecto a las lecciones. Es que lo que pasa cuando es de manera presencial, obviamente uno recibe lo que es los documentos y quizás tiene el tiempo como para termina y regresa a ver, a revisar, pues no. Sí, Pero en sí. cambio acá cuando es virtual, o sea, es un poco complicado porque obviamente uno comete errores que quizás por el apuro se van errores, pero en presencial sí se pueden volver a corregir, se las corrige a tiempo. En cambio acá en presencial es como que en virtual como que es un poco complicado, o sea, hacerlo una vez, enviarlo y eso es como que tengo esa Ese es comentario. yo sé, pero yo terminando la lección que les tomé sobre el evento finito, ¿verdad? No es de este curso, pero lo tomo como referencia. Terminando la lección, ¿se acuerdan? Fue un lunes, ¿cierto? Vino el decano y me dijo, José Rolando, no, doctor, me dice doctor, se habían reportado creo que 2 o 3 casos de ingeniería naval, habían organizado una pachanga, ¿sí se acuerdan que no nos invitaron? Eran de los más jóvenes de la carrera. Y resultó que 2 o 3 de ellos estaban infectados. Entonces, Alejandro me dijo, doctor, vamos por lo sano. Y yo le dije, no se preocupe, Alejandro, realmente hay que ayudar, hay que colaborar. Pues no obtenemos todas las actividades que teníamos planificadas. De hecho, tenemos una práctica en vibraciones. La lección todo iba a ser presencial. Dejémoslo detenido, porque obviamente. Y yo me acuerdo que alguien, 2 o 3, no sé si eran de elementos finitos, pero creo que algunos está aquí, no sé. Salía y me dice, doctor, pero con un desencanto me preguntaba, la lección entonces no va a ser presencial, la de elementos finitos que venía el día miércoles. Yo le dije, Chuzo, así es, desafortunadamente no podemos hacerla presencial. Y yo entiendo, pero no puedo hacer nada. Ahora, usted me dice eso de tomar un problema, cerrarlo, luego al segundo, etcétera. Es verdad que causa tensión porque a la larga es lo mismo. Yo les doy, por ejemplo, 30, 30, 30, es hora y media. O si se las doy 30 y luego les pido eso, luego les doy 30, lo otro, a la larga, la suma es la misma. Es cuestión de concentrarse en cada problema por separado y ya está. El problema con eso está a nuestro lado. ¿Cuál es el lío? El lío es que aquí hay algunas personas, honestas y todo lo demás, pero desafortunadamente en todas las clases hay personas que quieren cortar camino. Entonces, si tenemos un tramo muy largo de tiempo, ¿ustedes no usan el correo electrónico mientras están tomando un examen? ¿No se me había ocurrido? Por Dios. Entonces, ese es el problema, señor Delgado. Yo antes, no sé, los primeros exámenes sí les daba la tata y avanzaba y todo lo demás. Pero en una reunión de profesores, uno de los profesores con experiencia dijo,
el problema de eso, de la intercambio de información es esa, es que está el tiempo muy largo. Entonces, por eso es que nos recomendamos entre todos hacerlo de esa manera. Señor Delgado. Señor Jiménez, señor Delgado, no sé si respondí a su inquietud. Sí, doctor, muchas gracias. Es decir, desafortunadamente, es decir, hay que vivir. Ayer teníamos una reunión con, yo le decía, con una comisión, e invitaron a mi hijo, él es profesor en Estados Unidos. Y una de las cosas que él decía era que el tomar una lección causa tensión en este ambiente. Pero él decía, ¿no? Desafortunadamente, cuando ustedes se gradúen y empiecen a trabajar, van a ver que hay muchas situaciones en las cuales tienen que manejar la tensión. Tienen que manejar la tensión. Es decir, alguien dice, no, pero yo no voy a estudiar posgrado y todo lo demás. Aún así, tienen que manejar la tensión. Entonces, es como que dice ir practicando un poquito de todo esto. Es decir, usted hace una propuesta. Tiene que ir esperando que le hagan un comentario y siempre decirle, al final decirle, ¿sabe qué? La propuesta no me convence, salado. Y todo eso implica tensión. Entonces, desde ahora, pues, hay que ir entrenándose. Señor Jiménez, usted tiene la mano levantada. Sí, doctor. Quería hacerle una observación sobre la Con gusto. actividad de hoy. Ajá. En mi caso particular, a mí me gustó y recomendaría que se siguiera haciendo, pero después de cada lección, pero no de esta manera. Observa, escucha. Sí. Por Sí, ejemplo, después de cada quiz, enviar a cada uno de los grupos a resolver la lección y usted en un tiempo, qué sé yo, de 10 minutos, toma un grupo random que le muestre la resolución y así despejar dudas después de la lección. O sea, yo ayer preparaba la sesión y decía, Chuzo, esta actividad pensaba que iba a ser muy buena y usted lo está corroborando. El problema es el siguiente, tiempo. Yo, en general, en el año 86, me parece, yo empecé a enseñar, la primera vez que enseñé este curso. Y soñaba con enseñarlo porque me fascina esta área de trabajo. Luego, cuando regresé de doctorado, revisé lo que había hecho antes. O sea, yo hice maestría, regresé, estuve trabajando creo que 3 años aquí en la universidad, me fui otra vez a hacer doctorado y regresé. Entonces, cuando regresé del doctorado, eché una mirada a lo que había hecho antes, en vibraciones del buque. Y dije, no, eso es una locura. Y empecé a reducirlo. Me parece que ahora es razonable este curso. Y si ustedes lo comparan con un curso equivalente de otra universidad avanzada, nos damos discontas. Entonces, pero no puedo reducirlo más. No se debe reducir más. Entonces, el problema es encontrar un espacio para ello. Ese es el problema. Alguien podría decir, no, incrementemos el número de horas de clase. No es aconsejable. No es aconsejable. Es decir, cuando un profesor está en contacto demasiado con los estudiantes como que lo siguen demasiado al profesor y no es saludable. Es bueno empezar a separar. Es decir, es bueno que yo, con mi experiencia, con mi conocimiento, se los transmita, lo explique y todo lo demás. Pero hasta un punto. De ahí para adelante, ustedes deben ser capaces de empezar a caminar solos. De hecho, por ejemplo, usted va a posgrado. En Michigan, por ejemplo, yo tomaba 10, 12 horas de clase por semana. Y usted dice, oye, este tipo está vago. Vaya y comente. Pues el trabajo que tengo que hacer independiente es mucho más fuerte. Y cuando llegué a la parte doctoral, yo no tomaba materias. Yo me entrevistaba con el profesor de tesis cada 3 semanas, 4 semanas. Trabaja solo. Entonces, es una pirámide que va así. Entonces, ese es el gran problema. Hoy día yo he visto la utilidad de esto y en otras ocasiones lo hemos visto, pero el problema es el tiempo. Entonces, respecto, señor Jiménez, creo que fue el que comentó esto, y gracias por el comentario. El problema es que a mí me gustaría que ustedes, en forma automática,
automática. Termina la lección y automáticamente intenta hacer la solución. Por eso es que yo intentaba que, o sea, yo decía, ojalá que hubiera alguien que intente resolver el problema después de la lección y venga conmigo porque no ha hecho, en horas de oficina, porque no ha podido resolver. Porque eso implica que él automáticamente esté intentando avanzar. Sin necesidad que yo recuerde, sabe que le voy a dar 2 puntos porque haga la solución. O sea, doctor, más que los puntos, sería observar las fallas que se tuvo en la elección. Pero observar las sí, cosas. señor Jiménez, eso debería ser un proceso automático. Es decir, usted termina la lección y sin que yo tenga que decirle nada, hacerlo. Y si tiene líos, venga a la oficina y coméntelo. Envíeme un correo electrónico. Ese proceso de aprendizaje, de esa manera, debería ser automático. Es decir, no debería ser yo quien se lo recuerde. Ustedes deberían automáticamente intentar resolver. Estamos haciendo un curso de e-learning y uno de los comentarios fue exactamente ese. Exactamente ese que yo le hice. Porque se enfatiza en que una vez que se hace la evaluación, nosotros debemos darle retroalimentación a ustedes. Pero yo hice una observación, es decir, ok, la retroalimentación se las doy, pero yo esperaría que en forma independiente, sin que yo les diga nada, ustedes desarrollen la solución. O sea, a partir de mis observaciones, ser capaces de avanzar con la solución. Y si no la encuentran, consultar. Ojalá que esta observación que hace usted, señor Jiménez, les conduzca a todos ustedes a trabajar de esa manera, a aprender de los inconvenientes. Señorita Hidrobo, no sé, ¿usted tenía la mano alzada? Sí, doctor. Bueno, se preguntó como que qué se podía hacer para mejorar el curso. Y honestamente, a mí me gustó bastante cuando usted nos envió con el tema este que usted está aprendiendo el curso de e-learning. Usted nos envió como que un día antes el material de estudio y nos hizo preguntas en el curso. Y me gustó bastante porque es como que de cierta manera nos está empujando, por así decirlo, para nosotros revisar el material antes de la clase y así se pierde menos tiempo al momento de dar la clase. Y no tan solo eso, sino que, por ejemplo, cuando uno lo empieza a revisar por su cuenta, dice, uy, no entiendo esto. Y al momento que usted lo pregunta en clase, uno ya va directo con la pregunta que no entiende. Y no espera a terminar la clase para volver a revisar el material, para recién tener las preguntas y esperar a la siguiente clase para preguntar. Cosas así. Entonces, Sí. sería bueno que se implementase más. Realmente, o sea, estamos caminando en esa dirección. Y la idea es mejorar ese proceso. Es decir, si yo les envío, por ejemplo, en el caso de este último capítulo, si yo simplemente les doy el material de todo el capítulo, la mayoría de ustedes no lo revisan. Pero la idea entonces sería cambiar esa cuestión, darles un material, no el material del curso, sino un material como que dice resumido. Entonces, por ejemplo, en la primera parte dedujimos la ecuación de movimiento, de vibración, pero la ecuación de movimiento es prima hermana de la ecuación de flexión. Entonces, la idea que yo tenía era, ok, puedo hacer eso, mandándole decir, revise tal cosa, se acuerda tal cosa, simplifique esto y finalmente lo de acá. Entonces, usted ya viene, como usted dice, con el esquema básico y yo puedo ir directamente a las incógnitas que tienen y luego avanzar a la parte más profunda. Sí, esa es parte de lo que quisiéramos hacer. Como estaba en ese curso de e-learning, estoy tratando de meter algo de eso, pero implica más tiempo. Pero sí, vamos a intentar ir caminando en esa dirección. Eso hablan de que es un proceso de enseñanza un poco más activo. Y obligarlos a ustedes a ser parte más activa, directa, involucrada del proceso de enseñanza. El problema es, ¿alguien podría comentar algo sobre el potencial peligro de eso? ¿O el principal inconveniente de ese proceso? ¿Alguien podría comentar? De ese proceso, de darles material para que lo revisen antes de clase. Podría ser no asistir a las clases.
¿Ah? Ese podría ser un problema. Es decir, alguien dice, yo ya recibí esto, ya para qué necesito ir a clase. Sí, es posible. Sí es posible no venir a clases y aprobar el curso, es decir, hacer los deberes y sí es posible. En mi clase me ha tocado. Yo di una materia de análisis numérico hace muchos años y una persona que tenía que trabajar por cuestiones personales y todo lo demás. Entonces, yo no tengo problema. Pero sí, los deberes ustedes saben muy bien eso, los deberes yo no perdono. No hay deberes, no hay aprobación del curso. Punto. Me dijo, está bien, doctor, no hay problema. Ya está. Y eso sí, las lecciones y los exámenes tendrá que pedir permiso y lo hizo y funcionó bien. No hay ningún problema con ello. Uno de los problemas de este sistema es el hecho de que muchas personas no tienen tiempo de revisar el material antes de clase o no lo acostumbran a hacer. Y ahí vienen los líos. Porque si bien es cierto, en la siguiente sesión uno hace un mini resumen de lo que se ha mandado y se contestan algunas inquietudes, ya no es lo mismo que explicarlo completamente como en la clase original. O sea, yo voy más rápido porque ya les envié el material y me concentro en la parte más importante. Entonces, el problema es que si hay alguna persona, algún estudiante que no acostumbra a trabajar de forma organizada, se va a quedar. Ese es el peligro, pero definitivamente estamos caminando en esa dirección. E igual ese comentario lo hicieron perdón, un instante, una llamada muy importante. ¿Aló? Perdón. Entonces, ese es el peligro. Pero igual parece que toda la universidad está empujando en esa dirección. Es decir, ir empezando a caminar para que el proceso cambie un poco. Estas clases magistrales en algunas sesiones son importantes, sí, todo lo demás. En fin, por eso nos mandan a preparar posgrado y todo lo demás, experiencia y todo lo demás. Pero es necesario que el proceso empiece con forma más activa de parte de los estudiantes. Pero ahí va a venir el lío. Si alguien se atrasa un poco, no tiene tiempo, no se organiza bien, porque la clave es organizarse. Si uno se organiza bien, realmente encuentra tiempo, ya sabe que a tal hora tiene que hacer tal cosa, etc. Pero si alguien no se organiza bien, se va a quedar un poquito atrasado. Gracias por ese comentario. ¿Alguien más, alguna otra observación, algún comentario? Doctor, yo quisiera decirle que lo que más se me dificultó es el horario de la clase. Por ejemplo, para poder asistir, a veces prefiero hacer una sola jornada y después de clases ya ir a dormir o duermo tan poquito que no puedo estar al 100 en las clases. Ese es el problema de pachanguear tanto y no invitar. No he visto el sol en días. Mire, el problema es que somos 30 y tantas gentes. Empezamos casi 40. Entonces, ponernos de acuerdo en un horario es bien difícil. Sí. Por eso yo intenté, por ejemplo, en el ayudante yo les dije, tratemos de dar horarios bien diferentes, en días diferentes, para tener el chance de escucharlos y todo lo demás. Pero sí, es difícil. Cuando
yo estuve en Estados Unidos a fines de noviembre por cuestión personal. La zona donde estaba es en la costa oeste. Y en este momento ellos están 3 horas atrasados respecto a nosotros. Entonces, las clases a las 7 de la mañana aquí, allá tenía que darlas a las 4 de la mañana. Talados. Es decir, yo no sé si ustedes notaron alguna de esas cosas. Está totalmente oscuro y todo lo demás. Toca hacerlo y ya está. Es decir, es difícil ponernos de acuerdo en un horario cuando estamos 40 personas. Entonces, ahí ni hablar. Va un horario porque va un horario, no hay más. Eso. Ahí no se puede hacer mucho más. ¿La cantidad de horas que necesitan para hacer los deberes fue adecuada? Yo he visto personas que, por ejemplo, ponen 4 horas, 3 horas, o que me dicen, pero yo realmente me tardo demasiadas horas. En los proyectos, por ejemplo, ahorita en el último deber, en el ejercicio 1, me puse a leer un montón de cosas y creo que fueron 15 horas solo en el primer ejercicio. Y el segundo, pues sí le hice bastante rápido porque ya había resuelto los ejercicios de clase. Fíjese bien, o sea, yo les cuento una anécdota. Cuando yo llegué a Michigan en el año 82, septiembre del 82, es como decir, abrir los ojos así. Tercer piso de Undergraduate Library. Ahí estaba, todo ese tercer piso correspondía a Engineering Transportation. Dios mío. Me acuerdo que había un libro de Todd, Ship Hull Vibrations. Yo conseguí una fotocopia de alguien que había traído una fotocopia, es decir, la fotocopia de fotocopia. Y era, en fin, no sabía bien. Yo pasé por ahí estaba el libro, y no era la versión que yo tenía, era una versión más moderna. Y avanzaba ese libro que siempre soñé. Dios mío, vino el primer examen, fue en el área de estructuras. Y tomé un curso de pregrado, porque me lo sugirió mi advisor. Y la calificación de ese primer examen estuvo por debajo del promedio de la clase. Y fue un impacto terrible. Y el problema era que me había ofuscado tanto que sacaba copia de esto, sacaba copia de esto, sacaba copia. Y tenía 10 cosas que quería leer y cada uno tiene una terminología diferente y toda la vaina. Y la recomendación que yo les he hecho siempre, es decir, notas de clase, notas de clase, notas de clase. A la tercera vez lo entiende. Empieza a saltar de referencia en referencia. Es posible que termine confundido. Fíjense bien, solamente en las fuerzas internas. Cada autor utiliza una notación diferente y convención de signos diferentes. Entonces, lean las notas de clase, deducción de la ecuación de movimiento, método de separación de variables, el ejemplo de cómo lo hicimos. Una vez que lo hemos leído claramente, entonces vamos al ejemplo del deber. El ejemplo del deber, y eso lo dijimos hace poco, todos esos problemas están resueltos completamente en la literatura. Si usted busca un ejemplo que ya esté resuelto y básicamente, no es que sí lo hago, pero de vez en cuando chequeo, lo está copiando. Créalo. Créalo. Olvídese eso. Usted allí. Usted va a ver que después de 3 líneas ya está en problema. Entonces, usted pensó que lo había entendido, pero no lo ha entendido. Pero no vaya a internet a buscar la solución. Vuelva al concepto. Y luego sí, siga. Después de 3 líneas, otra vez me quedo. Vuelva al concepto. Y trate de avanzar. No vaya a la solución. Bien. Chita López, ¿algún comentario? Desde las alturas. No, la verdad es como el pasa de compañero, que también trato de
para hacer los deberes me demoro mucho porque trato de entender primero toda la materia, pero no sé qué pasa en las evaluaciones. Creo que, no sé. Una de las preguntas que yo quería hacerles era, ya estamos bien pasados, pero bueno, solamente una última pregunta es, ¿los prerequisitos son adecuados? Yo veo que tienen alguna dificultad en cuestiones básicas, ¿no? Diferenciación e integración. Y son cuestiones básicas, ¿sí? Son operaciones, son operaciones básicas para ingeniería. Sumar, restar, multiplicar, eso está bien para escuela y colegio. Aquí necesitamos diferenciar e integrar con una facilidad tremenda. Analíticamente, numéricamente, esos son procesos. ¿Tienen suficientes bases en ese aspecto? Sí, doctor. O sea, realmente los prerequisitos están bien, pero, por ejemplo, en mi caso, no sé qué me pasa siempre en las lecciones, porque siempre me caigo, hago cosas, ni siquiera logro reemplazar bien o despejar bien, y son cosas tan básicas que sé y he practicado mucho y lo domino, pero en ese momento no sé qué pasa, pero no es que no sepamos, sí sabemos. No sé. O sea, yo les decía antes, ¿no? Es decir, conforme avanza en madurez en general, las responsabilidades son más fuertes y las posibilidades de vivir situaciones de tensión están allí. Entonces, desde ahora hay que de alguna forma ir chequeando qué se puede hacer para manejarla. Cada uno se conoce, cada uno se conoce. Y puede saber cómo puede hacer para manejar un poquito mejor esa tensión. Bueno, ya es 8:21. Yo no tengo problema porque, en fin, estoy aquí, estoy esperando que Ricardo me ayude con un problema de la computadora. Pero en cualquier caso, si hubiera algo más que se les ocurra, me hacen saber e insisto, es decir, yo hice este ejercicio con los de elementos finitos y se los comenté a los profesores. Y los profesores están de acuerdo que esa información, esa retroalimentación que recibimos de ustedes fue muy útil. En cualquier caso, pues, fue realmente muy grato trabajar con ustedes, y espero, pues, que algo les pueda haber transmitido. Doctor, disculpe la última preguntita. Sí, Disculpe que le interrumpa. sí. ¿El examen va de día? Es decir, ¿sería todo el parcial o...? O sea, buena pregunta. Sí, todo el parcial. Capítulos 3, 4, 5 y 6. Listo, muchas gracias. 3, 4, 5 y 6. El capítulo 3 es sistema con varios grados de libertad y está asociado con el 4. El capítulo 5, pues ni hablar, son conceptos muy básicos sobre estos problemas muy particulares en el área de ingeniería naval. Y el capítulo 6 es vibración de Big, sí. 3, 4, 5 y 6. Ok, listo. Fue un placer. Cuídense. Nos vemos el día... ¿Qué día es el día del examen? Viernes. Viernes. ¿A qué hora? Viernes. 8 de la mañana. Viernes de 8 a 10. Sí. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pase bien, doctor. Igualmente. Doctor, ¿le puedo hacer una preguntita un ratito? No sé si tiene un poquito de tiempo.